23 de junio de 1954, Ciudad de Guatemala. Un clima de miedo y terror azotaba en gran parte de la población guatemalteca. Desde el año 1954 hasta la actualidad, la historia de Guatemala se ha caracterizado por continuas experiencias de violencia. Hay que apurarnos porque nos mandaron a vigilar. Vivir hechos violentos cambia para siempre la vida de las personas y de los grupos sociales que la sufren. La violencia afecta a todas las dimensiones de las personas, desde lo individual hasta las relaciones, el entorno y con las personas con las cuales se convive. Estos impactos son inmediatos, pero también se manifiesta a mediano y a largo plazo. Las personas trataban de sobrevivir, hacían el mayor esfuerzo que podían, saliendo a trabajar y haciendo sus labores del día a día, con la esperanza de que las cosas puedan mejorar. Actuaban como si nada estuviera pasando, actuaban como si no estuvieran en guerra, como si el conflicto no estuviera. Algunos de los que salían se les podía ver claramente que iban muy apurados, pero lo que en realidad pasaba por sus mentes era poder regresar a salvo a sus hogares con su familia. A pesar de la guerra, todos continuaban con su diario vivir. Durante la década de los 60, además de los enfrentamientos entre guerrilla y el ejército, la violencia se dirigió contra la población campesina que se encontraba laborando, trabajando, haciendo lo que normalmente hacían, los cuales muchas veces estaban desprotegidos y no se daban cuenta del peligro que corrían al salir a trabajar. Y lamentablemente habían personas que eran capturadas, agredidas y violentadas. A través de los testimonios de muchas personas se hizo evidente los impactos de la violencia y cómo aquellas personas presenciaban lo que sucedía con sus conocidos y amigos, al no poder hacer nada más que ocultarse y ver de lejos cómo eran llevados. Además, todo lo que sucedía en esa época del conflicto armado interno y lo que las personas padecían quedó grandes impactos marcados acerca de la violencia, y no solo afectaron a lo material y lo político, de hecho afectaron también al campo psicológico, al espiritual, al campo social y lo moral. Ver tanta violencia y no poder hacer nada es una de las cosas más dolorosas. Muchos de los que sobrevivieron vieron cómo sus casas y familiares fueron quemados y muertos. A causa de eso tuvieron que emigrar a México y a lugares vecinos. De los que más sufrieron fueron los pueblos indígenas. Debido a eso tuvieron que emigrar y perder su cultura poco a poco. La represión de la gente ya no pudo practicar sus creencias y costumbres, y se les decía que tenían que dejar atrás su pasado y cambiar su vestimenta y su manera de hablar. Aquí podemos ver claramente cómo las personas se despojan de su indumentaria, se despojan de su pasado, dejando atrás su cultura. A pesar de todo, hay quienes se negaron a despojarse de su vestimenta y volvieron a colocárselas, haciendo todo lo posible para poder encajar en este nuevo entorno y no ser discriminados y violentados como lo eran en su lugar de origen. El hablar un idioma indígena se convirtió en motivo de atacar a quienes lo usaban. Gran número de comunidades indígenas fueron víctimas de genocidio.
Desde 1949 se ratifica en Guatemala la Ley de Sanción contra el Delito de Genocidio, Convención para la Prevención. En un principio la violencia fue selectiva, pero fue generalizando con el tiempo. Algunos catequistas religiosos y religiosas fueron blancos de represión por ser considerados un potencial apoyo hacia la guerrilla. Se llegó a decir que el que moría o desaparecía era porque en algo andaba metido. La gente daba testimonio de lo que sucedía acerca de los encuentros y se le preguntaba que por qué ellos creían que había tanta violencia. Lo que ellos respondían era porque la gente era de la guerrilla, porque hay maldad en la gente, una lucha contra poderes del ejército y contra la PAC, contra la guerrilla. El terror era algo que sobraba cuando había encuentros. Esto era algo que afectaba a todos, a la niñez, a la adolescencia y a los ancianos. El ejército consideraba que las niñas y los niños eran mala semilla. Decían serán futuros guerrilleros y acababan con todos. En aquel tiempo eran obligados a patrullar hasta a los niños. Caso real en Cantón Bitzal, Nevaj, Quiché, 1983. Mi hijo me decía, mamá, ya no quiero patrullar, porque me puede matar la guerrilla, porque cuando fui a patrullar por primera vez vi 12 muertos. Tiempo después mi hijo ya no volvió, lo mataron. Y así como mi hijo, muchos niños más. Hubieron muchos que murieron por la represión o por los encuentros. Muchos de los que murieron no pudieron ser enterrados dignamente porque no se encontró sus cuerpos, solo alguna pertenencia.